Buenos días a todos. Con el permiso de nuestro decano, que ya está por aquí, estábamos esperando para empezar. Muchísimas gracias por contar siempre con nosotros y bueno, estoy muy feliz de estar de nuevo aquí, tercera semana de la inteligencia artificial, tercer año consecutivo, esperemos que haya un cuarto el año que viene, en octubre también. Y hoy tengo la suerte de presentar a estas dos personas. Bueno, tenemos aquí a Ismael Morales García, que bueno, es responsable de SOC de ciberseguridad aquí en Inetum, en región de Andalucía, y a David Lanau Pera, que bueno, además de amigo y socio, bueno, es emprendedor en serie y ha estado metido siempre, bueno, matemático y estadístico y muy ligado a la tecnología desde sus inicios, ¿no? Ahora nos contará un poco y su historia con una startup en el sector defensa. Y bueno, nos van a explicar básicamente desde el punto de la ciberseguridad el impacto con la IA, casos de usos reales que tenemos aquí expresamente en Andalucía, y en el caso de David, pues bueno, pues su trayectoria y toda la aplicación de tecnologías como inteligencia artificial en el sector defensa. Pues sin más le doy paso a Ismael para que comience. Ahora sí. Pues nada, lo primero, agradecer la invitación al evento desde Inetum. Es un placer estar aquí compartiendo un ratito con vosotros. Hoy venimos un poco a comentaros un poco cómo lo vemos nosotros desde el ámbito de la ciberseguridad, esta aplicación de la inteligencia artificial que está en auge y que cada día va a ir a más, según nuestro pensamiento. Y dada esta situación actualmente en el mercado, ¿qué es lo que estamos viendo? Oye, ya no vemos nosotros que son ataques puntuales que se están dirigiendo por situaciones muy concretas, sino que, oye, esto va más, cada vez hay más ciberataques a nivel actores de amenaza, que directamente hay temas geopolíticos por detrás, hay temas de tratar de penetrar a compañías y estar viviendo dentro para interpretar y saber cómo funcionan, cómo se van adaptando los propios malos, vamos a decir, para sentirse uno más de las empresas y desde dentro poder tener más impacto en sus ataques. A esto, si lo unimos a que esa necesidad de talento que hay por la falta de especialistas, dada la cantidad de ataques que hay diariamente, pues se vuelve un mix que es bastante complejo de defender. Nosotros, desde el ámbito de la ciberseguridad, siempre hemos tenido una problemática, que es cómo unimos el discurso de negocio con la necesidad de ciberseguridad. Ya poquito a poco, dado los acontecimientos, por desgracia, que hemos estado viviendo, cada vez vamos viendo que ese alineamiento entre lo que piensa el CEO y lo que piensa el CISO está más alineado. Cada vez estamos viendo más que esa importancia que hay dentro de las operaciones, dentro de esas líneas de trabajo, cómo están viendo la dependencia que tienen uno del otro. Anteriormente se pensaba mucho en esto es un coste, esto es un gasto que realmente lo tenemos que tener ahí, pero cada vez estamos más alineados y más involucrados ambas líneas, seguridad en negocio y negocio en ciberseguridad, para tratar de estar alineados en esta perspectiva. Hay 4 grandes líneas que tenemos que empezar a pensar ya. Cada vez hay más tecnologías emergentes que tenemos que estar trabajando porque los actores no paran de realizar esos análisis y de entender cada vez más el cómo buscar ese punto de esa brecha para poder atacarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados y totalmente concienciados y totalmente preparados desde el ámbito tecnológico para saber adaptarnos a esas nuevas necesidades y poder atacar. Esto unido a la cadena de suministro. El otro día veíamos algunos casos reales, como por ejemplo el impacto que hay en Amazon, en una región americana, una falta de suministro y cómo va impactando en las distintas compañías dentro de la cadena de suministro. El tema del apagón también lo tuvimos hace relativamente poquito. Oye, cada vez estamos dándoles más herramientas o más conocimiento a los atacantes, donde están viendo que un punto único de fallo puede provocar una crisis a nivel estatal. Esto unido al cumplimiento regulatorio, que
aquí mejor que en ningún sitio lo conocéis y hay una gran oportunidad de negocio en este sentido. Cada vez hay más normativas que tratan de proteger la información que se maneja en las compañías y la información de las personas, que es muy, muy, muy importante para todos. Y cada vez vamos teniendo más una estrategia más alineada desde las distintas perspectivas. ¿Esto cómo lo conseguimos? Oye, el tema de la inteligencia artificial nos está ayudando a tratar de unir muchísima información para, desde el punto de vista preventivo, reactivo o proactivo, en ese sentido, tratar de ir promoviendo. Si lo vemos desde el punto de vista del CISO, ¿cuáles serían las 4 grandes líneas que tenemos que estar pendientes últimamente? La primera, ¿cómo estamos nosotros expuestos de cara afuera? Muchas veces tenemos la preocupación de, oye, ¿cómo tengo los servidores protegidos? Oye, ¿cómo tengo la información? Oye, ¿cómo? Ok, pero ¿nos hemos parado a pensar qué tenemos expuesto y qué no tenemos expuesto? Anteriormente todos trabajábamos en una compañía donde teníamos una salida a Internet a través de unos firewall perimetrales, pero ya esto ha cambiado, ya nadie trabaja desde las oficinas, muy poca gente, todo está muy disperso, tenemos muchísimas cosas en el cloud. Oye, pues tener claro cuál es esa exposición que tenemos nosotros hacia afuera y en base a ello ir poniendo medidas. Riesgo y cumplimiento. El equipo de GRC en este ámbito es muy, muy importante. Ahora, además, hay una nueva normativa relativamente nueva, que es la 42.001, que está muy ligada a la parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a proteger esa información y cómo vamos a hacer esos awareness a todo el público que utiliza para tratar de ir ayudándoles a gestionar toda la información que de forma haciéndolo queriendo o haciéndolo sin querer exponen a soluciones terceras. La exposición de los datos, que tan importante es, y todo esto lo tenemos que ver desde un prisma 360, prevención, identificación, reacción, monitorización, son las distintas líneas que tenemos que ir trabajando todo de forma conjunta, porque solo debe de haber un punto de fallo para estar totalmente muerto. Últimos datos que se han ido reportando, estamos viendo los costes que tienen negligencias internamente que se han ido realizando. Las cantidades son muy, muy, muy grandes, que lo vemos muchas veces, que esa inversión cuesta trabajo realizarla, pero solamente hace falta a nivel reputacional tener una brecha para que todo esto tenga impacto. ¿Cómo nosotros lo estamos viendo desde Inetum? ¿Cómo tratamos de hacer frente a estas amenazas? Nosotros lo podemos dividir en 3 grandes frentes. Nosotros lo utilizamos la inteligencia artificial desde el punto de vista predictivo. ¿Qué significa esto? Oye, nosotros tenemos mucha información desde el ámbito de la matriz Mitre, por ejemplo, donde te dice cada uno de los grupos actores cómo funcionan, cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos que ellos utilizan. Teniendo esta información, nosotros podemos ir entrenando a nuestro sistema, a nuestras tecnologías, para que ellas directamente, cuando vayan viendo que esa cadena van sucediendo una serie de factores, sean exactamente igual o comportamientos relativamente similares, para asociar a un grupo actor antes de que cometa el hecho malicioso. Con esto nosotros conseguimos esa predictibilidad y ese conocimiento, ese entrenamiento que nos va a servir tanto desde el punto de vista de la prevención como desde el punto de vista de la educación a los distintos equipos. Dentro del ámbito generativo, hablábamos del ámbito predictivo, que aquí vamos a aprender mucho. Oye, aprovechemos este conocimiento, aprovechemos para entrenar a los equipos internos que tenemos actualmente y aprovechemos para esos playbooks y esas acciones manuales que muchas veces vamos realizando y que son muy, muy, muy costosas, a tratar de automatizar los máximos procesos posibles. Esto es muy, muy, muy importante para nosotros, porque antes hablábamos de la falta de talento que hay. Además, las personas, por la dinámica que tenemos, no nos gustan hacer acciones repetitivas. Hostia, aprovechemos la tecnología y aprovechemos el conocimiento para poner y utilizar a los analistas para que ellos aporten el valor que realmente necesitamos, que ayuden a entrenar a estos sistemas, que ayuden a unir toda la información que ellos van recopilando para realmente saber reaccionar ante esta tipología y a este tipo de situaciones. Todo esto basado en un gobierno, basado en una serie de normativas, que es lo que hemos conseguido. Oye, pues
hemos reducido, por ejemplo, en nuestro caso, el MTTD, es decir, el tiempo de detección que tenemos de una amenaza en un 82%. Los falsos positivos, que es en su mayoría el gran problema que tienen los SOCs, que es cómo elimino yo todo el ruido que se me va generando dentro de mi sistema y pongo foco en lo que realmente es importante. Pues ya lo tenemos por debajo de un 5% de falsos positivos. ¿Qué significa un falso positivo? Significa la alerta está bien customizada, pero la amenaza no ha sido real. Con esta información, oye, pues seguimos dándole entrenamiento para seguir ajustando esa inteligencia para cada vez ir reduciendo más esa brecha que tenemos. Acciones manuales. Es decir, el coste de oportunidad que tenemos es muy tenemos que ser muy eficientes. Lo hemos reducido en un 80% esos procesos manuales que hacemos en los distintos equipos. Y estamos identificando, llevamos ya bastante tiempo identificando que dentro del modelo OSI, de la capa 1 a la capa A7, el problema lo estamos teniendo en la capa 8, que es el usuario. El usuario muchas veces recibimos correos que cada vez son más profesionales, cada vez vemos más información que cuesta mucho discernir si es real o no, pues gracias a todos estos entrenamientos, haciendo una serie de verificaciones, los sistemas de forma autónoma ya son capaces de identificar el 99.5% de los intentos que tenemos para tratar de prevenir este tipo de situaciones con soluciones como pueden ser anti-spam o cosas así. ¿Cómo nosotros lo queremos evaluar? Lo comentábamos antes, no puede ser que estos sean proyectos aislados, esto tiene que ser realmente un entendimiento, esto tiene que ser que nos lo creamos nosotros de verdad y tener esa visión 360 desde el punto de vista del gobierno de los proyectos. Tenemos que tener esa capa cross que nos ayude a extender las capacidades operacionales, ya sea desde el punto de vista de los equipos de GRC, del equipo del Red Team, que son ese equipo más atacante que nos ayuda a identificar puntos de fallo que tenemos, desde el punto de vista del Blue Team, que sería la parte del SOC que gestionamos. Oye, cómo desde las distintas stage o desde las distintas líneas podemos ir ayudando. Esto también ha ayudado desde el marco, desde el NIS, donde tenemos la línea Identify, la parte de Prevent, la parte de Detect, la parte de Response y la parte de Recover. Podemos ir montando un plan de trabajo donde tengamos toda la seguridad totalmente cubierta y no podemos ser jamás conformistas y decir, oye, yo ya estoy ok. Jamás vamos a estar ok. Tenemos que seguir poniendo foco en esa mejora y en esa respuesta temprana, porque esto va evolucionando muy rápido y cuando creemos que lo tenemos controlado, ya ha aparecido un nuevo riesgo que tenemos que ir reaccionando ante ello. Actualmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos un tema real que es el uso de la IA en soluciones como Gemini, ChatGPT, etc. Todas las personas lo utilizamos, pero estamos haciendo un uso correcto de la información que aportamos. Muchas veces aportamos más información de la que deberíamos. Compartimos información que, por otro lado, tenemos una serie de compromisos que jamás deberíamos proveer a un tercero. Eso, información que aportamos ahí, tenemos que tratar de controlarlo. Nosotros actualmente tenemos, por ejemplo, un caso de uso que está funcionando muy bien, que estamos poniendo una especie de proxy en los navegadores de los usuarios. ¿Qué es lo que hace esto? Oye, cada vez que un usuario intenta enviar información a una solución como puede ser ChatGPT, este uso te lo permite, pero tiene una capa de monitorización intermedia. ¿Qué es lo que hace? Oye, lo primero que si tú tienes una buena clasificación, va a identificar qué es lo que tú vas a aportar, va a leer todo el documento y va a interpretar si puedes estar cometiendo una negligencia o no. En un principio las soluciones te lo están permitiendo, pero ya estamos entrenando esos modelos para que, dependiendo de la tipología o dependiendo de la clasificación interna que tengas dentro de tu compañía, tener capacidades de prevención para que directamente no te permita ni siquiera aportar. Generar una alarma para que se informe a centros como puede ser el Blue Team, el SOC y todas estas líneas para que sean conocedores que un usuario no tiene el entrenamiento suficiente y está intentando hacer una filtración de información a una fuente tercera no autorizada que puede tener un uso quizás indebido o, como mínimo, podría ser una negligencia de cara a la compañía, de cara interna.
Aquí hay soluciones que nos ayudan mucho también. Está el tema del DLP, el tema del IRM. Si nosotros tenemos claramente clasificado el acceso mínimo a la información, como puede ser, y las personas solamente acceden a su propia información, cada vez vamos acotando el problema. Si además clasificamos toda la información que tenemos dentro de la compañía y las catalogamos, si es confidencial, si es interna, si es externa, oye, pues todo esto le vamos dando capacidades para que después, cuando llegue una solución DLP, pueda identificar realmente qué información puede ser enviada por correo a un proveedor tercero y cuál jamás puede ser salir de nuestra compañía. Dentro de nuestras capacidades, lo que tratamos es de poner mucho conocimiento. Estamos, podemos decir, incluso obsesionados en la formación a nuestros analistas, a tener un equipo lo más cross posible, que tratemos de cubrir todas las líneas. Esto alineado en compartir la información. Muchas veces hablamos de una consultora y esa protección de que no quiero que empresas terceras sepan cómo yo trabajo. No. Nosotros estamos en centros como puede ser el CSIR, el FIRST, la Red Nacional de SOCs, que son grupos colaborativos donde cada vez que uno identifica un nuevo IOC, un nuevo IOA, como indicadores de compromiso, indicadores de ataque, lo compartimos ahí para que todos los compañeros puedan hacer uso de él y tratar de forma conjunta tener la mayor fuente de inteligencia, la mayor biblioteca de patrones de ataque y poder ir reaccionando en base a ello. Siempre hay que pensar que nosotros tenemos 3 pilares: tecnología, procesos y equipo. Si estos 3 pilares no están totalmente coordinados y falla uno, estamos muertos. Todos nos necesitamos uno al otro y por eso tenemos que estar lo más orquestados posible. Donde nos ayuda mucho la inteligencia artificial en la parte tecnológica, donde él de forma autónoma va a tener capacidades de identificar nuevas situaciones y reaccionar de forma autónoma. Procesos, donde nos va a ayudar a esa capa de la mejora, esa capa de identificación y de automatización para que el equipo realmente ponga foco en lo importante. Ponga foco en dónde va a aportar el valor, ponga el foco en dónde puede aportar esa inteligencia y ese conocimiento que realmente tiene. Eliminamos el ruido, como hablábamos antes, con esos falsos positivos, y tratamos de ser lo más eficiente posible, porque es una auténtica locura la cantidad de ataques diarios por hora que tenemos todos los días. Nosotros, desde el punto de vista del SOC, lo tenemos dividido como en 2 ramas. Tenemos la capa más preventiva, que es la capa de operaciones como tal, donde administramos soluciones de firewall, soluciones de EDR, soluciones de anti-spam, soluciones de DLP, y ahí ponemos las políticas suficientes para tratar de prevenir las máximas situaciones posibles. Que estas situaciones o no se pueden ser protegidas o el negocio no te lo permite, oye, también tenemos la capa de Blue Team, por si hay alguna situación que desde el punto de vista preventivo no somos capaces, tener esa capacidad detectiva y reactiva para poder reaccionar. Además, hay un tipo de ejercicios que son los threat huntings, que son esa caza proactiva de amenazas, donde, basado en una hipótesis de cómo podría funcionar un atacante concreto, nosotros tenemos esa capacidad de ponernos en el lado del actor malicioso y tratar de ver si tendríamos algún punto de fallo internamente en nuestros sistemas. Esto nos ayuda a seguir mejorando nuestra postura de seguridad, que tiene que ser por y para lo que nosotros trabajamos. Si hacemos una visión holística de cuáles son nuestros servicios y cómo lo trabajamos, lo vemos aquí, que esto quizás puede abrumar un poco la cantidad de información que tenemos. Pero si lo simplificamos un poco, vemos que si nosotros colectamos de forma oportuna toda la información en tecnologías concretas, le sumamos la capa de automatización y ahí le ayudamos con la parte de inteligencia artificial en esa capa de análisis para hacer ese veredicto oportuno, le damos toda la información al analista para poder hacer la toma de decisión lo más correcta posible. Son muchos equipos que cada uno tiene una visión diferente. Ciberseguridad, al fin y al cabo, es un ámbito muy abierto, muy grande. Cada uno tiene una especialidad y cada uno tiene que ir aportando su granito de arena para garantizar la amenaza no se va a llevar a cabo de las diferentes etapas. Hay mucha fuente de inteligencia que nos ayuda a esta toma de decisión. Y un poquito esto es lo que hoy nos
nos ayudaría. Muchísimas gracias. Yo me guardo un par de preguntas para la ronda de preguntas, pero vaya, me preocupa mucho desde la parte de, como abogado, desde la parte de gobernanza también del dato, de la IA, de la información, todos estos nuevos sistemas que aparecen, porque bueno, la tecnología, como tú has dicho, va creciendo a un ritmo exponencial y las capacidades de adaptación son necesarias. Para los abogados genial, porque cada vez surgen nuevas tecnologías y nuevos problemas, entonces nunca se va a acabar la tarea, ¿no? Pero sí que la parte de Agentic AI y agentes en inteligencia artificial y los nuevos protocolos de conexión a bases de datos y a otro tipo de entornos, sí que me preocupa mucho, y sobre todo esa parte multidisciplinar, ¿no? de trabajo de equipos que sean capaces de conocer un proceso y una normativa con equipos puramente técnicos, ¿no? Y luego te lanzo yo la pregunta al menos. Fenómeno, Muchísimas bienvenido. gracias. Bueno, le doy paso a David Lanao para que nos cuente su experiencia en el sector de defensa. Como decía antes, bueno, viene del mundo de startup principalmente. Fundó una compañía de blockchain ya hace bastantes años, los inicios de blockchain en España, que bueno, opera en Canadá la compañía. Fundó IDBotic también, que es la compañía de defensa que os comentaré ahora su funcionamiento. Y bueno, está en otros proyectos como un proyecto de inteligencia artificial que compartimos además ambos de inteligencia artificial enfocada a procesos. Bueno, sin más, le doy paso a David. Hola, buenos días. Gracias, Carlos. Gracias, Fernando, por la invitación. Además, a los emprendedores nos encanta hablar de nosotros mismos y siempre que tenemos la oportunidad, ahí estamos para contar nuestras experiencias, porque además todos los emprendedores creemos que nuestra experiencia hay que contarla y los demás tienen que saber todo lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, monté mi primera startup hace 8 años, fuimos pioneros y es importante que lo cuente por cómo va a acabar, ¿no? Porque voy a intentar hilar inteligencia artificial, defensa y vuestra foco, que es el derecho, ¿no? Y creo que tenéis mucho que decir en el futuro. De hecho, antes hablaba con Fernando. Mi hija me preguntó, tiene 16 años, me preguntó el otro día, papá, yo soy matemático y estadístico. Me dice, papá, ¿qué estudio? Digo, hija, estudia letras. Digo, no estudies porque lo que nos viene es complicado desde el punto de vista de las ciencias. Y creo que hay un campo desde el punto de vista del derecho, unido sobre todo a las nuevas tecnologías y a la IA, que va a dar una amplitud y unos matices y unos cambios que es importante que la gente de derecho esté enfocada a lo que viene, y luego pondremos algún ejemplo de lo que estoy diciendo. Bien, fundé la empresa de blockchain hace 7 años, fuimos pioneros en conectar lo que eran las redes de Bitcoin y las redes de Ethereum con el mundo web y con el mundo de aplicaciones informáticas. Esa empresa hoy está operando en Canadá. Desarrollamos la tecnología en identidad digital, somos los mayores proveedores de identidad digital de los aeropuertos y las fronteras de Canadá, que esto se dice pronto, o sea, de decir, ¿cómo acaba uno fundando una empresa aquí y acaba en el control de fronteras de Vancouver, ¿no? Pero bueno, así es la vida tecnológica. Luego, trabajando en el tema de la identidad, empezamos a pensar que ya empieza a unir con defensa en la identidad de las máquinas, la explosión del IoT, la explosión de los datos, que es lo que genera la explosión del uso de la inteligencia artificial. Al final la inteligencia artificial se basa en datos, ahora hay muchísimos datos porque tenemos muchas máquinas y sensores que generan datos en ecosistemas de alta conectividad. Claro, dijimos, las máquinas van a tener que tener una identidad, sobre todo en temas de ciberseguridad, tienen que tener una identificación, ¿no? Y empezamos a trabajar en nuevas formas de cifrado en el que la propia máquina era la clave privada. Bueno, esto nos podemos complicar la vida aquí todo lo que queramos, pero sois abogados y tengo que respetar esa parte. De hecho, empezamos a trabajar y somos la única y primera startup que hemos conseguido meter nuestra tecnología en programas de defensa, concretamente en la nube de combate del nuevo caza europeo, el FCAS, y estamos cambiando el sistema de cifrado del Eurofighter. Si os cuento lo que es que te manden una base aérea, ponerte delante de un caza de combate, un señor que viene de ordenadores,
y decirte, bueno, vamos a probar la caja esta del nuevo cifrado y te ponen un avión y tú buscando el USB en Albacete, pues para que veáis un poco las vueltas que puede dar esto, ¿no? A mí me entró, de hecho os cuento, me entró la risa floja de ver el caza y yo buscando el puerto para conectar, que eso no es tan sencillo, ¿no? Bueno, a partir de ahí, para que os hagáis una idea del tema de defensa como está, entender que los sistemas de cifrado de un Eurofighter son 2 cajas de 20 kilos, donde aquí hay un sistema de cifrado y aquí hay otro sistema de cifrado. Nosotros lo que hemos conseguido es que un sistema multinivel en tiempo real para participar en diferentes misiones, cambiando cifrado en tiempo real. Para que salga un barco, una fragata. Ahora mismo sale un señor de Madrid con la cifra en el maletero y lo lleva al barco. Y ese es el sistema de cifrado que se usa ahora mismo desde la Armada. O sea, para que veáis todo la evolución que pueda haber dentro de ese campo, ¿no? Y luego trabajo con Carlos en temas de inteligencia artificial generativa. También hemos sido pioneros en crear nuestro propio LLM con fines jurídicos. Y, de alguna manera, creemos que el siguiente paso y la siguiente evolución en todo este tema tecnológico sigue siendo la identidad. Identidad de las personas, identidad de las máquinas. ¿Cuál es el siguiente paso natural? La identidad de los agentes, ¿vale? Entendamos esto porque ahí os toca, desde el punto de vista legal, esas cosas que van a pulular por Internet, que incluso nos podemos volver aún más locos y decir identidad de agentes que trabajan en el metaverso, que eso ya a nivel inversión en emprendimiento, esa frase vale millones ahora mismo. Bueno, desde ese punto de vista nos vamos introduciendo en ese concepto de nuevas cosas que pululan en la red, que se pueden llamar agentes o tal. ¿Qué hemos descubierto y qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un concepto como inteligencia artificial y defensa? ¿Vale? Debemos partir de 3 hipótesis. Primera, en defensa hay 2 partes, una que es el ejército y otra que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ejército trabaja sobre hipótesis, ¿vale? Tiene que prever qué va a pasar en el futuro. Las fuerzas de seguridad del Estado trabajan sobre realidades y amenazas reales y latentes. Pero nos vamos a centrar ahora en la parte de hipótesis. Segunda premisa que tenemos que partir. No podemos hablar de dilemas éticos y morales sobre el entendimiento de lo que es la defensa. O sea, es un debate en el que no entro nunca y parto de esta premisa. O sea, tenemos que entender que la guerra ha existido, existe y existirá. Y tenemos que entender que cada X tiempo aparecen señores con ansias expansionistas, y es la historia de la humanidad, y tenemos un problema de compartición de recursos de forma natural. Eso nos lleva a conflictos bélicos. Que podemos discutir que seamos más pacifistas, menos pacifistas, las guerras son buenas, las guerras son malas, las guerras muere gente, las guerras no muere gente, estupendo, pero las guerras existen. Y a partir de ahí no acepto preguntas sobre ética y guerra. Tercera premisa, estamos en guerra. ¿Vale? Ahora mismo el compañero os ha contado, hay cientos de ataques por minuto, eso es real. Todas las infraestructuras críticas de este país ahora mismo están siendo atacadas. Ahora mismo Telefónica está recibiendo 4 o 5 ataques. Los servidores de Indra están recibiendo ataques para sacar información relevante. Las centrales nucleares, las plataformas eléctricas están recibiendo ataques ahora mismo. O sea, ser conscientes de todo esto. Eso está pasando en este momento, con lo cual hay que trabajarlo, no lo podemos evitar. ¿Por qué se ataca? Pues ataca, señores, no os imagináis los ataques que se producen desde la ciberseguridad por ego, por señores que quieren ego, porque os digo una cosa, si quisieran tirar el mundo, lo tirarían. O sea, si quisieran generar el caos, lo que pasa es que no hay una motivación real para tirar el mundo. O sea, yo me levanto por la mañana y digo, quiero tirar el mundo, ¿para qué? No falta sentido, pero si quisieran hacerlo, lo harían. No habría defensa para hacer un DOS a nivel global, no tiene sentido porque te van a pillar y es lo que os digo. Uno se levanta y digo, ¿para qué quiero tirar el mundo, no? Bien, sigamos partiendo de estas 3 hipótesis, de la guerra existe, la guerra es inexorable
y tenemos que adelantarnos a las hipótesis de lo que puede hacer el enemigo ante mí, hemos añadido también que hay un exceso de datos. Ahora mismo tenemos IoT, tenemos cloud, tenemos todo este tipo de escenarios que generan millones de datos. Claro, yo soy un militar y ¿qué quiero? ¿Qué es lo que más necesito en esa generación de hipótesis? Necesito información para evitar bajas y evitar daños colaterales. Con lo cual, como ha dicho el compañero, lo más importante ahora mismo desde el punto de vista de inteligencia artificial es la predicción de escenarios de combate, la predicción de simulaciones, la predicción de logística, la predicción de mantenimiento y de la conexión con unidades de soporte, la operativa funcional. ¿Y qué necesito también? Tener la mayoría de información posible para la toma de decisiones. Bien, aquí es donde entra lo que llamamos la inteligencia artificial determinista, ¿vale? Lo que hemos hecho toda la vida de machine learning, árboles de decisión y toda esa parte. ¿Eso qué es el machine learning? Pues la inteligencia artificial, donde los históricos y donde los datos puedo hacer modelos de regresión lineal o no lineal, donde puedo generar sistemas predictivos. Eso ahora mismo es lo más utilizado dentro de defensa, ¿vale? Y se está utilizando, por ejemplo, un tema que os pongo ya un ejemplo y que genera mucho debate, la selección de blancos automático. Eso ya existe. O sea, que nadie se piense que ahora mismo no puedo mandar un dron que seleccione blancos automáticos. Entre otras cosas porque ya existía de alguna manera la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo detectaba, por ejemplo, cómo detectaba el submarino a qué barco atacar, por la silueta del barco. O sea, ahora mismo meter patrones visuales en un dron, que la silueta de una cosa, otra cosa sea tocable o no, eso existe. Lo que pasa que ahora vamos a ver por qué, cómo se usa y cómo no se usa, ¿vale? El IoT, el vehículo autónomo, todo el tema de toma de decisiones y todo lo que llamamos mando y control. Ahí ahora mismo se está utilizando abiertamente en, todo el tema de machine learning y lo que llamamos inteligencia artificial determinista. Bien, hasta aquí bien. Estamos basados, o sea, tengo muchos datos, la computación me ayuda a manejarlos y cada vez con esa computación sacar más, digamos, más esencia de los datos que tenemos delante, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema? Que aparece una cosa que se llama inteligencia artificial generativa. Y la inteligencia artificial generativa ya no es determinista, con lo cual tengo el primer problema, que no es predecible. O sea, puedo generar un área de predicción, ¿vale? Es decir, en ese área de predicción va a pasar esto, pero yo no puedo determinar con precisión cuál va a ser la respuesta de la inteligencia artificial generativa de un modelo, un LLM, sobre esa decisión. Con lo cual esto, la potencia conceptual ya me presenta un problema, que es la explicatividad del modelo y la capacidad de que yo pueda, como ser humano, predecir la respuesta que me va a dar el modelo, que ya os adelanto que ahora mismo no puedo, entre otras cosas. Los nuevos modelos van con 70 billones de parámetros, ¿no? A ver, cuando hablamos de que un LLM, un modelo de IA generativa, tiene 70 billones de parámetros, estamos hablando de que hay 70 billones de combinaciones en las que yo puedo procesar o preparar el modelo. Imaginaos cuando os compráis la tele nueva, la ponéis en casa y os ponéis ajuste de brillo, ajuste de color, ajuste de canales. Bien, cuando tenéis un LLM de 70 billones de parámetros, lo que tenéis es esa tele con 70 billones de combinaciones para programar esa televisión, ¿vale? Con lo cual, ¿eso lo puede hacer un ser humano, manejar un ser humano? Uno de los problemas que tenemos en defensa es lo que llamamos la capacidad cognitiva de los seres humanos. Este problema nos lo estamos encontrando en la nube de combate. Cuando yo tengo un piloto manejando un caza de sexta generación, en la que, ¿qué significa la nube de combate? En que el caza es el cerebro que maneja remote carrier. Nunca digáis a un militar la palabra dron porque se va a enfadar. Son remote carriers o UAV. ¿Vale? Que, por ejemplo, Indra planteó el otro día el suyo, Airbus tiene SIRTAP y todas esas cosas.
Entonces, tenemos un caza, que es un cerebro que maneja remote carrier, que a su vez los remote carriers sí pueden tener dentro drones que también llevan otro sistema de control. ¿Pensáis que una mente humana puede manejar todos los parámetros en tiempo real o tomar una decisión en segundos sobre cualquier acción en tiempo real? No va a poder manejar eso. No va a poder manejar eso. Entonces, menos 70 billones de parámetros, con lo cual no tenemos, eso nos genera un problema, ¿vale? El segundo tema, ¿por dónde va? Y aquí ya empieza ya a entrar los temas éticos y morales, que aquí sí se puede aceptar. Empezamos a trabajar con una inteligencia artificial generativa que al manejar tan número de parámetros puede generar modelos nuevos, con lo cual podríamos llegar a decir hoy por hoy que empieza a haber modelos autoconscientes. Esa es una respuesta que está más cerca del sí que del no, y cada vez que aumentamos la capacidad de computación se acerca más al sí. Antes decía el compañero de Inetum, hablaba de la ciberseguridad y la predicción de los ataques. Uno de los problemas que hay en defensa, el primero son las certificaciones. O sea, defensa trabaja con por lo menos los países occidentales bajo el manto de la OTAN, trabaja bajo certificaciones. Quien certifica la tecnología en España es el Centro Criptológico Nacional, que es el CCN, dependiente del CNI. Entonces, ¿es certificable una tecnología que puede ser autoconsciente? Pongamos un ejemplo real. Si yo propusiera ahora mismo al CCN que la tecnología ya existe y propusiera un sistema de autoprogramación en ciberseguridad, os pongo el ejemplo. Una de las cosas que hay en ciberataques, ¿vale? A mí me viene un programa que me ataca. Entonces, normalmente los malos van más rápidos que los buenos desarrollando código. Pero hay una cosa que es verdad. Si tiene colmillos, yo no sé si es un león o un tigre, pero sé que tiene un colmillo y que no tiene buena pinta. ¿Yo puedo generar ahora mismo código que me defienda ante ese colmillo? Sí, la respuesta es sí. Ahora mismo tenemos capacidad tecnológica para autocodificar. ¿Existe en defensa ahora mismo? Ya no estoy hablando de policía o guardia civil, ¿vale? Que eso funciona bajo otro criterio de amenaza latente, con lo cual tiene más permisividad en ciertas cosas. Desde el punto de vista de ejército, ¿yo puedo plantear al CCN un sistema de autocodificación de ciberseguridad que autónomamente codifique y responda a esa amenaza? La respuesta es no. Bajo el manto de la OTAN yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Imaginaos esa autocodificación en un sistema embarcado, o digámoslo, traducido al cristiano, en la decisión del lanzamiento de un misil desde un caza de combate. ¿Dejaríamos ahora mismo que una inteligencia artificial generativa decidiera el lanzamiento de un misil en base a la información que está recibiendo? No podemos. Lo cual nos lleva a otro problema. Irán, China y todos estos amiguitos van a tomar la misma decisión que nosotros respecto a la decisión de una inteligencia artificial generativa autoconsciente. Estamos en un momento complejo, porque como podéis ver, hace mucho tiempo la tecnología va delante de la regulación. Y por aquí tenemos algún regulador que sabe lo que le estoy diciendo. Empezamos a darnos cuenta de esto con blockchain. Con blockchain la tecnología fue mucho más rápido que la regulación. Ya había bancos cripto y ya habíamos machacado el mercado cuando los reguladores se pusieron a regular. O sea, de hecho ha habido muchas estafas y muchas cosas porque yo creo que se llegó tarde. Es verdad que trabajamos bajo sociedades garantistas que regulan sobre cosas o problemas maduros, pero el blockchain ya demostró que empieza a haber un desacople entre la regulación y la tecnología. Con la IA esto ya es un desmadre. O sea, la velocidad a la que avanza la IA nos empieza a generar dilemas morales y dilemas éticos y dilemas tecnológicos y dilemas legales día tras día. Os pongo otro ejemplo, esta situación también es real. En el mundo hay 5 fronteras calientes que son los sitios más vigilados del mundo. Una de ellas es Gibraltar, ¿vale? La otra es México, tenemos Alaska.
Y luego tenemos las del Pacífico. Bien. Ahora mismo ya hay sistemas, como decía antes, de elección de sistema de blancos automáticos. Y no necesita IA generativa. O sea, con Machine Learning ya se pueden poner siluetas, se ponen todos, históricos, memoria, y lanzamos según la silueta o el tema que vea. Os propongo una cosa como abogados, que ya os he dado una pista, ya dos, diría yo. Una, la regulación de todo esto anteponerse, y dos, todos los dilemas éticos, morales y legales que vienen. Os pongo otro problema, y este es un dilema real. Yo ahora mismo puedo tener un dron de vigilancia con un sistema de ataque en la frontera de México, basado en patrones visuales. Bien, esta tecnología existe. Si yo regalo a mi hijo, que soy mexicano y vivo en la frontera, una AK-45 de plástico de juguete para que juegue con los amigos, y el dron dispara porque está detectando bajo su patrón visual que eso es un arma que genera una amenaza fronteriza. Bien, esto se podría dar perfectamente. No se da porque no se está permitiendo ahora mismo a ningún tipo de que esto ahora iremos, que es el cuarto dilema, no se está dando a ningún arma la posibilidad de tomar una decisión propia, ni con Machine Learning, ni mucho menos con IA generativa. Si dispara el dron y mata al niño, ¿de quién es la culpa? ¿Del subnormal del padre que le ha regalado a la frontera una AK-45 de juguete? ¿Del sistema, que podemos decir que ha fallado en el sistema de predicción, aunque realmente ha detectado una amenaza de un arma según un patrón visual y tiene su legítimo derecho a defender su frontera? ¿Cómo nos posicionamos en ese caso? ¿Estamos defendiendo la frontera? ¿Estamos legítimamente defendiendo nuestro derecho en nuestro país? ¿O estamos matando a un niño que está llevando un arma de juguete? Todo este tipo de cosas vienen. Y vamos con la cuarta premisa, que lo que quería completar es: los abogados tenéis que estar ahí, porque todo esto hay que desmadejarlo. O sea, esto hay que llegar y hay que sentarse y hay que tomar una decisión sobre esto. Imaginaos que tenéis este problema. Y te llegan, sois un abogado de un órgano regulador, o sois un abogado de un despacho, o sois un abogado del Estado vinculado a defensa, y os llega: oye, hemos matado a un niño que está jugando con un barquito de juguete en Algeciras. No, es que el barquito parecía una narcolancha de estas que ahora disparan por el Pacífico. No, y les hemos disparado. Bien, ¿qué solución tenemos? ¿No? Y de esto va a ser infinito la escalada que va a haber de estos problemas. Cuarta premisa, la toma de decisiones de seres humanos. Vuelvo al tema del piloto. Ahora mismo todos son órganos de control, no pasa una decisión militar, sino pasa por una persona. Cuando la IA generativa, con las capacidades cuánticas, tenga ya el control de todo eso y un humano se vea desbordado de información, ¿qué vamos a hacer? O sea, es muy tentador en la guerra del futuro, para evitar bajas, tener sistemas automáticos de decisión, pero al final estamos construyendo Skynet. O sea, no sé, ¿sabéis lo que es Skynet, no? Bien, todo va de cine. Skynet es la máquina de Terminator, ¿vale? El problema de Terminator es que los robots toman autoconsciencia, tienen una inteligencia artificial montada para defensa, y se hace tan autoconsciente que genera uno de los dilemas que nos estamos empezando a encontrar, ¿no? Si yo le pregunto a una inteligencia artificial pura, sin guardarraíles ahora mismo, oye, ¿el problema de la humanidad cuál es? Igual me responden los seres humanos. Digo, ¿y cómo se soluciona el problema de la humanidad? Pues deshaciéndote de los seres humanos, porque son ineficaces y están ahora mismo matando a la propia humanidad. Y igual nos encontramos con esa respuesta. Eso es Skynet desde el punto de vista Terminator, que decide la máquina que el problema de la humanidad y del mundo para que perviva es el propio ser humano. Entonces, autoconscientemente genera máquinas. Bueno, ya, todo eso en términos lo llamamos Skynet, ¿vale? Que viene, si lo oís desde el punto de vista en algún momento de la inteligencia artificial, viene por ese tema. ¿En qué momento dejaremos a la máquina? Porque la tentación, ya os adelanto que existe, de generar guerras de máquinas que luchen contra máquinas que eviten bajas humanas. ¿En qué momento dejaremos la decisión a una máquina que se pelee con otra máquina? ¿Cuándo llegará eso? Porque va a llegar. Entonces, ¿cómo controlamos y determinamos que esa máquina luche contra la otra máquina, pero no contra nosotros?
Y no me vale ya las respuestas de Asimov y los 3 principios de la robótica, de no puedo hacer daño a esto. No, eso se nos ha quedado tan simple ya. O sea, se nos ha quedado desfasadísimo. Las leyes de la robótica ahora mismo de Asimov no nos van a valer. ¿Por qué? Porque el ser humano es muchísimo más complejo y complicado y lo que pueda aplicar, la oscuridad que pueda aplicar un robot, se nos ha quedado bastante corto eso. Entonces, un poco, ya acabo, espero haber conseguido plasmaros estos dilemas y esta amplitud de problemas que vienen, que solo se podrán resolver desde el punto de vista, creo yo, del derecho o de lo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, muchísimas gracias, David, por tu intervención. Damos paso a la ronda de preguntas por si alguien quiere. Dos preguntas que además están relacionadas en ambos sentidos, tanto con defensa como con ciber. Y es una cuestión que no sé si está resuelta desde el punto de vista jurídico y creo que no. Y tampoco desde el ético seguramente. Y es dónde está la frontera ya no solamente en la toma de decisión, sino en el uso de la información y de vigilancia. Voy a poner un ejemplo sencillo para monitorizar las amenazas posibles dentro de una organización, hasta qué punto el monitoreo de la actividad de los equipos podría estar legítimamente motivado ese monitoreo o no. Y por ligarlo también a la parte de la defensa, voy a poner un ejemplo sencillo, y esto es muy sencillo. No sé si todo el mundo conoce el videojuego Counter-Strike o algunos juegos de estos de disparos, ¿no? Todas estas compañías han empezado desde hace ya 10 años, pero a día de hoy, a controlar para que nadie haga trampas en estos videojuegos. Este control lo que hacen es monitorizar la actividad de los ordenadores, a veces se inicia incluso antes que el sistema operativo desde la BIOS. Entonces, se generó un debate de hasta qué punto eso es legítimo. Con la ley en la mano creo que es abiertamente ilegal en Europa. De hecho, ha habido problemas legales en este sentido de los antitrucos en Europa. Y lo que está haciendo la gente ha sido, y aquí lo hablo con defensa, saltárselo vía hardware, que es algo muy sencillo. Y es, no, mira, yo que me pongo un sensor, unas gafas con sensor, una Raspberry Pi que me da calambrazos cada vez que tengo que directamente me genera la contracción para pulsar el botón. Cada vez que hay una figura ya directamente voy dando, y tiempo de respuesta que son de 40 milisegundos. O sea, un ser humano normal estará en 200, 250, o sea que es imposible de parchear. Entonces, en dos sentidos. Uno, ¿hasta qué punto puede ser legítima esa intromisión para la búsqueda de minimización de los ataques? Que evidentemente cuanto más control, pues se van minimizando, pero ¿dónde está ese límite cuando hablamos del derecho al acceso de la información, a la privacidad del propio usuario? ¿Qué datos son de uso legítimo, aunque sea del equipo de la compañía? A lo mejor yo estoy en el ordenador de la compañía jugando al Counter-Strike, que es lo que quería conectarlos. Oye, no, pero es que como es el ordenador de la compañía, tengo... Bueno, pues sí, pero estoy fuera de un horario laboral o no estoy trabajando en ese momento que esté dentro del horario laboral. Lo digo porque ya hay sentencias en ese sentido. Y que ya no hay que irnos respecto al límite de cuándo vamos a dejar que tomen decisiones, sino incluso cuando la decisión se toma desde una persona, se están cruzando barreras con el uso de la tecnología que antes no eran tan sencillo. Pues le contaba a Carlos justo el ejemplo. Hace un par de semanas salió una sentencia donde la policía ha usado un dron para vigilar el interior de una finca donde se traficaba con droga, ¿vale? Sin orden judicial. Claro, un mecanismo de vigilancia sin orden judicial evidentemente no está permitido, pero no, es que sobrevolé con el dron, me acerqué, eché un vistazo en la ventana y me fui. Y la sentencia estaba avalando el uso de esa tecnología para ese caso concreto. Cuando en medios tradicionales habríamos dicho, no puedes hacer una vigilancia del interior de un hogar sin ningún tipo de orden judicial. Es una cosa. Pero sí está avanzándose en ese sentido. Por eso ya no solamente es cómo se tomen decisiones, sino, aunque la decisión la tomen los seres humanos, como la potencialidad es tan grande, ¿crees que vamos a ir consiguiendo adaptar la regulación de lo que era clásico? Porque las analogías con lo clásico no están respetándose a día de hoy. No, pero eso tiene una respuesta muy sencilla. Hay un cajón que se llama Seguridad Nacional que cabe todo. Entonces, eso es un... Pero ahí recurres a lo mismo que la NSA, ¿no? Pero Oye, seguridad nacional. Vamos a un mundo que tenemos que construir, y creo que se tiene que construir desde las fuentes del derecho
y es uno de los motivos que yo apoyo este tipo de iniciativas, porque tiene parte de la construcción de ese nuevo mundo tiene que partir desde estos centros, porque estamos muy cerca de un Minority Report, ¿vale? Os pongo un ejemplo real que os va a sonar sensacionalista, el problema es que es real. Estamos igual que Skynet. ¿Sabéis lo que es la película Minority Report? Minority Report es una película que ahora, vamos, la he visto hasta con curas. O sea, fijaos, Minority Report es una película que igual vale para tecnología que vale para religión, porque Minority Report es una película de Spielberg que, ya os digo, es muy profunda sobre el uso del libre albedrío, ¿vale? ¿De qué va esta película? Esta película va de que hay unos señores que tienen una conciencia que son capaces de prever el futuro, entonces ellos imaginan asesinatos. ¿Qué hace la policía? Te detiene antes de que tú hayas hecho el asesinato. Entonces, claro, genera un debate ético y moral, por eso lo usan los curas, porque están hablando del libre albedrío, ¿no? Entonces, bien, esto es ciencia ficción, es un planteamiento sobre la ética y la moral, maravilloso. El problema es que cuando yo hoy uso sistemas de predicción de enfermedades mentales basados en el iris y en la pupila, resulta que los pedrastas tienen al 99%, puedo determinar por la pupila, esto se llama Proyecto Aurora, o sea, igual que ya puedo determinar el 90 y pico % si en el futuro voy a ser propenso al Alzheimer o cualquier tipo de degeneración mental, también me dicen si soy propenso a ser pedrasta, porque los pedrastas tienen un tema en la pupila. Yo no soy médico, no me expliquéis, no sé cómo explicaros esto, pero yo puedo determinar la probabilidad que puede tener un señor de ser pedrasta. ¿Qué hago? ¿Lo detengo? O sea, la tecnología ya me dice que que tengo cierta propensión a ser pedrasta. ¿Qué hago? ¿Te detengo a priori? ¿Te hago el análisis según la película? Te detengo. Entonces, claro, la tecnología nos está empezando a dar esta clase de información, nos está empezando a generar esta clase de dilemas. Hay que construir ese mundo. Claro, bajo la seguridad nacional, pues en unos países ahora mismo se está deteniendo a gente y se está haciendo cosas. Tenemos que generar esas leyes y esa ética y esa historia. Es lo que dice de los calambres. Si hay un tema, por ejemplo, tarde o temprano van a llegar los robots sexuales, porque van a llegar. De hecho, ya en la piel hay temas de IA, ya han conseguido pieles sintéticas con 1 millón de sensores por centímetro cuadrado, con 1 millón de sensaciones por centímetro cuadrado. Los robots sexuales van a llegar. Si yo le doy de leches a un robot sexual, estoy atacando, ¿qué estoy haciendo? Ya hay problemas, el otro día lo hablamos con Carlos, hay juegos, ¿cómo se llama el que estuvimos hablando? El de los tiros, que hay tanta gente, el Fortnite. El Fortnite, pues se dedicaron como a tocar o a hacer cosas raras dentro del juego a un avatar de otra persona. Si yo agredo sexualmente o con intención sexual al avatar de otra persona, avatar contra avatar, ¿eso es un delito o no? Pero mi preocupación viene porque estos avances tecnológicos no se están adaptando con analogías que había en el pasado. He puesto el ejemplo del dron. Por eso hablaba de que toda la regulación tiene que cambiar hacia eso. ¿Cómo reguló eso? Es que esa regulación no está hecha. ¿Cómo reguló que un avatar agrede sexualmente a otro avatar? No, y no solo eso, sino bueno, es que la pregunta toca muchísimas áreas. Al final, el lunes estuvimos en la conversación al hilo de la intervención de Lorenzo Cotino, director de la Agencia de Protección de Datos. Claro, al final la privacidad ya de hoy es el bien más preciado que tenemos, ¿no? Y existen muchísimos potenciales vulneraciones a la privacidad desde el propio Estado, como tú has dicho antes, ¿no? Ese ejercicio de fuerza que puedes tener y el acceso a un control exhaustivo. ¿A dónde pones el límite? Al final, con tecnología igual. Va a ser muy difícil, como ha dicho David o como comentaba Ismael, el que te adelantes a la tecnología a nivel de regulación. Muy complicado, porque va a unos ritmos que es imposible seguirlos, ¿no? ¿Dónde tenemos que entrar? Como bien ha dicho David, yo entiendo también, soy un auténtico convencido. Bueno, aquí la filosofía tiene un papel importantísimo y toda la parte legal para empezar a desarrollar mecanismos de ética desde el diseño, que eso es totalmente clave.
establecer una serie de parámetros poniendo al humano en el centro y que todos seamos conscientes y que esto va a implicar un pacto global que difícilmente veo que se llegue, que se alcance, donde seamos capaces de hacer controles y donde sacrifiquemos a lo mejor velocidad o avance durante un tiempo simplemente para ser garantistas y controlar que no tengamos ningún tipo de vulneración o problema como el que tú comentabas, ¿no? Compartía Fernando un paper hace muy poco de varios investigadores de Universidad de Turquía, me parece que era, de la responsabilidad moral compartida en robótica. Ya se han planteado de quién es el problema si desarrollo una IA y tengo un humanoide que utiliza, por ejemplo, sistema de visión artificial. Es imposible predecir en un escenario de singularidad todos los comportamientos que va a tener. Entonces, ¿quién es el responsable? Llegábamos a la conclusión de, oye, está claro que no vas a poder prever todos los comportamientos, limítalos y darles un campo de juego claro donde no se salga y controlarlo desde el inicio, ¿no? Y nos vamos a la ética del diseño. Pero claro, tú lo sabes bien, la tecnología va a chocar con ese tipo de situaciones y por eso también Moisés Barrio, que interviene justo después con Iván, que está también por aquí ya con nosotros, tiene un artículo muy bueno. El Parlamento Europeo en 2017 ya planteó la personalidad electrónica a nivel tecnología para el uso de inteligencia artificial en una de las resoluciones que tenía. Y Moisés también lo propone, ¿no? Esa parte no solamente de la identidad, que sería como un paso previo, sino la personalidad electrónica. Al final tenemos que ir buscando ese tipo de conexión entre lo tecnológico, lo legal y lo ético, que es un dilema totalmente complejo. A mí, vamos, que a mí me tiene bastante ocupado el tema y le veo una solución complicada, pero bueno, será una solución de consenso y humana, no quedará otra. Yo, quisiera, en primer lugar, y no es simplemente por mera cortesía, agradecerles a los ponentes las dos magníficas ponencias que nos han regalado esta mañana, ¿no? Tremendamente ilustrativas y que nos han permitido además aprender mucho, desde el punto de vista tecnológico y al mismo tiempo muy inspiradoras, muy claras para no ser tecnólogos. Muchos de aquí, algunos sí lo son, aquí tenemos un público bastante variado a lo largo de la semana, pero os quería agradecer el esfuerzo de claridad y, en fin, lo tremendamente ameno y dinámico que ha sido vuestro discurso. Dicho lo cual, con absoluto sentido ciceroniano de la amistad, pero con David, si tengo amistad precisamente porque nos conocimos debatiendo, pues no, pues decir, le voy a hacer una observación a ver cómo él la ve. Lo primero, me ha encantado la exposición que has hecho, siempre aprendo un montón de lo que dices, digamos, tienes ideas realmente, como diría María Zambrano, aurorales, ¿no?, que sirven para un desarrollo, pero por deformación filosófica, como filósofo del derecho, yo en varias ocasiones has hecho referencia en tu discurso de tecnólogo humanista, tienes más, desde luego, mucho más recorrido, y en todo lo que dices siempre hay, para quien no te conozca, un pozo de reflexión, de lectura, y siempre de un toque escéptico, ¿no? A mí el escepticismo me resulta simpático, no lo comparto, pero vamos, desde Pirrón hasta Chabrón, pues es una escuela... El escepticismo lo da la experiencia. Sí, sin duda, hombre, pero también podía ser kantiano, como en mi caso. Sí, sí. Pero no, esto no entra ahora, ya eso más tarde tú y yo nos liamos a hablar de esta... Mira, vamos a ver, dos observaciones rápidas para que tú me respondas, ¿no? Y dos observaciones críticas. Tú has hecho referencia en varias ocasiones de tu discurso, lo cual es absolutamente plausible, es el punto de vista tuyo y del planteamiento escéptico, que la inteligencia artificial generativa en algún momento va a alcanzar la autoconsciencia. Has dicho autoconsciencia, pero también ahí incluso puede venirse más arriba y hablar de autoconciencia. Bien, desde un punto de vista filosófico, me pregunto yo en términos kantianos, que Carlos y yo hemos leído últimamente un trabajo que es sobre inteligencia artificial, Kant y la inteligencia artificial, pero para eso, cuando nosotros aquí en Filosofía del Derecho, aquí en la Facultad de Derecho, hablamos de conciencia o de consciencia, evidentemente, si te vas al diccionario de la Real Academia, consciencia indica que hay una capacidad de reflexión, de introspección, de reconocerte a ti mismo, consciencia. Y hay una segunda acepción que podría valer pulpo como animal de compañía porque es la capacidad de reconocer tu entorno, pero dice es la capacidad de los animales de reconocer su entorno. Bueno,
la Real Academia pueden un día reunirse y reconocer como animal de compañía la inteligencia artificial, como una entidad o lo que tú quieras, en plan poshumanista. Eso te lo concedo. Pero la primera acepción no, querido amigo. La primera acepción es una capacidad de introspección, como diría Ortega, que más allá de la alteración es el ensimismamiento. Y eso es sello humano, eso es código humano, el libro que te dejan. Sí, pero espera, hay una diferencia. Te acabo de dar el leñazo definitivo. Ahora, la segunda es la autoconciencia, que tú no lo has dicho. No, he dicho, no, conciencia no he dicho. Pero la autoconciencia, para los más avezados defensores del poshumanismo tecnológico y demás, como diría Ortega, decía los beatos de la ciencia, ¿no? La autoconciencia es todavía un salto de pretensión mucho más elevado, porque es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, en mi modesta opinión, porque no soy tecnólogo, ni tampoco Nostradamus, dudo mucho que algún día la inteligencia artificial tenga autoconciencia, que diferencia el bien y el mal. Otra cosa es que emule la conciencia humana, que la emule, pero propiamente no. Y además sería como la personificación, lo que veíamos en literatura cuando éramos jóvenes, que estudiamos, la personificación de un animal, la personificación de un robot. Desde el mito de Pinocho, ¿no? La personificación del muñeco que quiere ser persona. Eso lo vemos después en ciencia ficción, que nos gusta mucho, inteligencia artificial, ¿no? El niño que quiere ser humano, ¿no? Es el robot que quiere ser humano. Eso es diferente. La capacidad de diferenciar el bien y el mal, no veo que eso lo pueda hacer una máquina. No, podrá formar unos códigos. Carlos y con Iván también habla una vez, y creo que contigo, ese artículo que es tremendamente provocador de Casey Niblett, que habla de la muerte de los principios y de las reglas, y en sustitución de ella están las microdirectivas, con lo cual nos convertirían a los ciudadanos en algo parecido a robots, que obedecen instrucciones cortas, precisas y fáciles de entender, pero eso es una sociedad futurista en la que ya no estamos hablando siquiera de humano. Ahí te lo dejo, ¿sabes? Y me gustaría escuchar y tomar nota para... Bien, pero aquí es donde está el nexo, y este es el nexo en el que tenemos que trabajar la parte tecnológica y la parte filosofal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo todo lo que estoy diciendo tiene una parte práctica, que no vamos... Por eso hay que juntar muchos mundos, hay que juntar la política, hay que juntar la filosofía, hay que juntar el derecho, hay que juntar la tecnología, hay que juntar la realidad. Bien, para mí no he hablado de conciencia tiene más connotaciones y el ejemplo de Pinocho está muy bien traído, me gusta mucho. Autoconciencia es otra cosa. Yo te hago una pregunta, ¿puede ahora mismo una máquina tener el control sobre una fábrica y construir otra máquina que tenga capacidad y la directriz de explotar, explotar en un sitio determinado o disparar en un sitio determinado? La respuesta es sí. Ahora mismo una inteligencia artificial que genere un sistema de producción de maquinaria con una directriz de haz esto y lo otro puede pasar. Para mí eso ya es un problema. O sea, no necesito... que este es uno de los problemas a veces entre la teoría y la práctica. O sea, una IA ya se puede autocodificar y generar sus propias directrices. Van a ser simples y básicas, pero algo tan simple y tan básico como un botón nuclear o como el disparo de un misil es simple y básico. Entonces, no necesito toda la filosofía de después, de si Pinocho quiere tener conciencia o no, porque es que no voy a tener tiempo para eso. Eso, o sea, ya es un debate posterior. O sea, tengo que resolver ahora el problema de que una máquina puede decidir sobre otra y puede cambiar el código en tiempo real para seguir unas prioridades, que son básicas, que son A, B y C, pero me puede hacer daño. Un arma no es un arma hasta... Un lápiz no es un arma hasta que cojo con el lápiz y se lo clavo en el ojo a otro señor, entonces ya es un arma. Pues esto es lo mismo. ¿Ahora mismo la IA puede convertirse en un arma letal bajo principios y órdenes básicas? Claro. Entonces, toda esa parte que propones estoy de acuerdo. O sea, el tema de Pinocho nos da... Aquí entraremos en el miedo, en Blade Runner, los replicantes, entraremos en todo eso, que al final los agentes serán replicantes de alguna u otra manera y cambiará el mundo y cambiará las posiciones y cambiará muchas cosas, porque van a cambiar muchas cosas con la automatización de los procesos, ¿no?
pero no tenemos por qué llegar a ese problema de autoconciencia o de que una máquina quiera ser humano. Es que no es ni mi problema ahora Ahí, mismo. volviendo a Kant, ¿no? Que en el artículo de ese libro de Fernando me gustó mucho el planteamiento de las 3 preguntas, ¿no? La última pregunta después del debate es si es deseable que llegar a ese punto. Entonces, como humanos tendremos que llegar al consenso de si queremos o no llegar a encontrarnos con el famoso dilema del clip, ¿no? Del paperclip de Nick Bostrom, ¿no? En Superinteligencia, de que acabe con el hierro en el mundo y acabe con la humanidad por ser lo más eficiente posible, ¿no? Y ese es el problema, el conseguir tener ese freno. Ya tuvimos un intento esto fue algo más durante el lanzamiento de OpenAI, cuando también pidió Elon Musk y compañía, pidieron frenar 6 meses el avance de la IA para tomar conciencia, que realmente era una petición de, oye, voy por detrás tuya para 6 meses a ver si te alcanzo. Pero realmente sí que tenía mucho sentido también eso, ¿no? Yo ya os digo, yo estoy muy ocupado con esa parte y sí que veo también como, más allá de la IA y de la inteligencia general y la singularidad, durante el camino es cierto que tenemos, al final la superinteligencia, lo comentaba el otro día también Lorenzo Cotino, me gustó mucho el ejemplo, ¿no? Tenemos electricidad y nos vamos todos metiendo el dedo en el enchufe y por si acaso tenemos mecanismos para cuando tenemos niños pequeños que no lo hagan, ¿no? Esto es igual, el uso que le demos, como tú has dicho, con el lápiz, pues va a depender de nosotros, ¿no? Y sí que es cierto que hay grandísimos avances que estamos teniendo gracias a inteligencias artificiales muy verticalizadas, por ejemplo en medicina, que hay ejemplos clarísimos de lo que tú has comentado, ¿no? Ciberseguridad, ¿no? Porque bueno, te genera nuevos problemas, que nuevo tipo de ataques y probe injection y otro tipo de problemáticas que no existían con este tipo de tecnología y ahora las tienen, ¿no? Pero sí que debemos llegar al consenso de cómo las vamos limitando en qué área y si es deseable, porque llegaremos a un punto como estáis comentando. También hay un punto importante, creo yo, que es cómo funciona un humano realmente, porque al fin y al cabo un humano se basa en la información que él tiene, ya sea por el conocimiento adquirido o por las herramientas que tiene, y reacciona basado en una serie de variables. No es muy diferente el comportamiento que se le está dando a la máquina. Es decir, ¿es la máquina la que quiere parecerse al humano o el humano le gustaría tener toda la información que dispone con la capacidad de cómputo que quiere la máquina? Es otro punto de vista un poco diferente que hay que ir viendo cómo se trabajan de forma conjunta. Yo creo que lo más importante es ese alineamiento y ir con esa precaución en esa evolución que estamos teniendo de forma conjunta todos, para estar bien alineados y tratarlo de tener lo máximo bajo control posible, que es difícil. Te pongo un ejemplo sobre el entorno, la practicidad y la parte filosófica y práctica. Más estos ejemplos son súper divertidos. Las agencias de información, la ESA europea y todos los que hacen el tema de investigación y de control sobre imágenes SAR, las imágenes SAR son imágenes sintéticas tomadas por satélite, que es la que estamos controlando si Corea ha montado un nuevo zulo nuclear, ¿vale? Si ha abierto en el suelo 2 agujeritos, hay señores que están mirando que dicen, oye, han montado un búnker, esto tiene pinta de silo, que hay una cabeza nuclear. Eso se dedica a medio mundo, ¿no? de información. Al final esas imágenes SAR, que se calculan bajo el desfase de la imagen del satélite y todo eso, se ha conseguido a través de IA emular situaciones de combate reales, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esas imágenes me sacan fotos, imaginaos una foto frontal desde arriba, a lo mejor de una parte de la selva, ¿vale? Pero es una foto desde arriba, no me está dando una... Veo si hay construcciones, pero yo no puedo hacer... esto es lo que se llama IOMT, ¿vale? Internet of Military Things. O lo empiezan a llamar IOBT, Internet of Battlefield, de campos de batalla. Desde las imágenes SAR yo no puedo establecer una estrategia porque no tengo un campo de batalla la imagen. Con la IA me está generando ya, a partir de la diferencia de centímetros y cálculos que se están haciendo, ya me da el escenario real, como si fuera un escenario 3D donde un robot puede tomar decisiones. Ante tu pregunta, si yo alimento, ahora mismo un robot tiene todas las imágenes SAR, porque ahora mismo toda la Tierra tiene esa visión SAR, ¿no? Si un robot yo le meto en la cabeza esto, claro, podemos empezar a discutir durante horas si conoce el ecosistema,
si es consciente del ecosistema o no. Lo que yo sí adelanto es que el consciente del ecosistema para hacer el suficiente daño lo es con esas imágenes y lo tiene en la cabeza ya metido. Con lo cual, por ejemplo, ¿podemos decir que es consciente del entorno geográfico del ecosistema y puede actuar sobre él? Sí. Nos podemos luego liar en la discusión filosófica si eso es autoconocimiento o eso forma parte de la definición clásica que se ha dado de autoconocimiento del entorno. Pues es lo que tenemos que empezar a resolver, pero empezar a resolver rápido. Porque, claro, el robot sí tiene esas imágenes. O sea, ¿cuánto vamos a...? Ya hemos resuelto el tema del vehículo autónomo de alto tonelaje con transmisión digital. ¿Vale? Os habéis visto que hay aviones autónomos, pero no estáis viendo tanques autónomos. Bien, os adelanto, eso está resuelto. ¿Por qué no había tanques autónomos? Porque haya transmisión hidráulica. Ya se ha resuelto con una patente española, además, que haya transmisión digital. Ya vamos a poder meter tanques en los incendios y todo eso, vehículos autónomos de alto tonelaje, que irán a los camiones y todo eso. Bien, ¿a cuánto estamos ya de meter un tanque autónomo que tenga capacidad de saber por dónde puede circular? Pues claro, en las Ardenas, en la batalla de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial hubo ahí, el problema fue dónde metían los Panzer y dónde no. Eso ya no tiene por qué pasar, porque ya el robot le engancha la imagen en SAR y ya me la ha hecho 3D. Con lo cual el tanque puede ir solo ya por donde determine. ¿Eso es conocimiento del entorno? Pues no lo sé, si la definición filosófica se ajusta a la realidad, pero sé que hay una realidad que tengo que resolver. Eso es a lo que yo me refiero de que son los mundos que hay que unir, que los dos tienen que existir, los dos tienen que desarrollarse por sí mismos, los dos son necesarios. O sea, la filosofía es necesaria, soy un ferviente creedor de la filosofía, aunque sea eminentemente tecnólogo, pero también tenemos que darle una coexistencia madura y rápida, porque esto hay que resolverlo, porque está ahí. Eso. Me traen agua porque ya me ven hablar tanto que dice, este señor necesita agua. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, ¿eh?